Queridos hermanos, soy el pastor Dani de la Iglesia del Centro MX. Somos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. Pues bienvenidos a nuestra reunión virtual del día de hoy. Así es que estamos listos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Damos inicio. Pues vamos a orar y así comenzamos este día de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Te invito para que oremos juntos. Eleves tu corazón, eleves tu oración al Dios Todopoderoso que es digno de recibir todo honor. Oremos juntos. Amén. Amado Dios, te alabamos y adoramos. Eres el Rey de toda la tierra, Señor. Todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti y rendirán honor y rendirán gloria y alabanza al Rey de reyes y Señor de señores, tú, mi Dios. Dios, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Has enviado a tu Hijo Jesucristo para dar su vida por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Permítenos, Dios, ser mensajeros de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Tu plan es que este mensaje sea llevado hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón de este mundo, Señor. Permite que todos tengan la oportunidad de escuchar tu gran amor, saber que solo en ti hay salvación y vida eterna, que puedan gozar de tu presencia y tu cuidado, que puedan tener esperanza, sanidad, propósito y gozo en sus vidas. Dios, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Eres el Dios de nuestra esperanza, el Todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, el primero y el último. Este eres tú. Eres mi libertador, eres mi salvador, el Dios verdadero. A ti el honor y la honra, desde ahora y para siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén. Gracias a Dios. Oigan, qué maravilloso momento cuando estamos en la presencia de Dios. Pero quiero invitarlos a que tomemos un momento para saludar a los hermanos, enviando una carita feliz, no de esas de emojis, o quizás ahí un me gusta, o un mensajito que diga Dios te bendiga. Y algunos, pues si pueden, díganos desde dónde están ahora. Si están en Cancún, en Acapulco, o no, bueno, aquí, por las lomas de la Cuchilla. Donde quiera que estén, envíenos un mensajito. Aquí estamos. Y vamos a reportarnos. ¿Sale? Pues órale, mándenle ya. Ahí póngale, píquele. Píquele. Órale pues. Muy bien, pues seguramente a ustedes les gusta leer la Biblia. Este es un hermoso hábito que todos debemos de tener como hijos de Dios. Dedicar unos minutos cada día a la lectura de la palabra. ¿No recibes todos los días la lectura bíblica?
Pues ha de ser porque no estás en nuestra lista de WhatsApp o del Messenger. O quizás no entras a la página de la Iglesia del Centro MX en Facebook, porque todos los días recibimos una lectura bíblica para ese día. Si tú todavía no estás en esta lista, ¿sabes? Envía un correo electrónico a iglesiadelcentromx@gmail.com. Está facilísimo. Y entonces podemos añadirte a una de estas listas. Si están listas, vamos a continuar. Y bueno, precisamente vamos a entrarle a una lectura bíblica. Y yo creo que les va a emocionar esta lectura. Aquí está nuestro nombre, nuestro lema, Iglesia del Centro MX. Pueden decir conmigo, somos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. Iglesia del Centro MX. Ay, nada más, papá. Bueno, pero vamos a lo que venimos. Lectura bíblica. Esta vez vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer en el capítulo 16, los versículos 22 al 34. De verdad, esta lectura y esta historia que vamos a leer hoy es algo emocionante. A mí hasta se me hace como si fuera una serie de televisión con varios episodios donde los personajes se encuentran momentos así bien padres, muy high, y otros así hacia abajo. Pero en cada una de estas partes encontramos una enseñanza de la palabra de Dios. Así es que, ¿están listos? Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos 22 al 34. Lean junto conmigo, por favor. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto en la cárcel. Se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: ¡Detente! ¡No te mate! ¡No te mates! Estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa.
y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Amén. Amén. Me encanta esta historia. Qué cosas maravillosas nos comparte el apóstol San Pablo. Y bueno, pues yo creo que ustedes, así como yo, pueden sentirse emocionados de lo que hemos leído. Y bueno, pues de una vez voy a tomar este contexto de la historia de Pablo y Silas. ¿Ustedes saben por qué Pablo traía a Silas? Por Silas moscas. Bueno, es un chistecito que me acordé. Bien, pues vamos a lo siguiente. Y en este caso, pues va a ser la reflexión bíblica. Y la he titulado Con mucha imaginación, con mucho esfuerzo, muy sesudo. Se llama Comparte el Evangelio. Así es que vamos a entrarle a la palabra de Dios. Yo decía que esto me parece como una historia, como un relato de estos dos personajes principales, Pablo y Silas. Y si fuera una miniserie, yo la hubiera hecho como en 4 episodios. Y cada uno de estos episodios con un tema distinto. ¿Están listos para escuchar esta historia? Para ir capítulo a capítulo descubriendo los secretos de esta historia. Empezamos por el episodio número 1, bendición o no. En esta historia que acabamos de leer, nos narra el episodio de Pablo y sus compañeros de ministerio en una ciudad llamada Filipos. Es muy interesante leer cómo comparten el Evangelio con la gente de la ciudad y cómo la gente en la ciudad, al escuchar el Evangelio, se entregan a Dios. Es el caso de Lidia, una mujer de negocios, supongo que influyente en la ciudad. Al escuchar la predicación de la palabra, Dios la convence de pecado y ella se entrega a Dios. Hay otro incidente en este episodio, y es el encuentro de Pablo y Silas con una jovencita, una chica que estaba poseída y a través de eso pues adivinaba la suerte de las gentes. Y entonces Pablo en un momento libera a esta jovencita de ese espíritu. Para ella, supongo que ha de haber significado una gran bendición, pero para sus amos fue una tragedia. Se les acabó el negocio. Una mujer de negocios bendecida y otros arruinados. Por cierto, estos últimos, los amos de la chica, se enfurecieron tanto que tomaron a Pablo y a Silas y para acusarlos
Imagínense los cargos, alboroto público. Liberar a una jovencita para ellos, dijeron, ¿de qué los acusamos? ¿De qué los acusamos? Alboroto público. Y además los acusaron de enseñanzas contra el Imperio Romano. ¡Qué chismosos! Los encargados entonces de la justicia, sin más consideraciones, ni un juicio previo, al menos no se menciona, los condenan. Y entonces los desnudan al pobrecito de Pablo y a Silas y los azotan. Yo leí en una versión que dice, y los azotaron mucho, o sea, no poquito, un chorro, paz. Y por si fuera poco, los meten a la cárcel. Y le ordenan al jefe de la cárcel, al carcelero, que los vigile de forma más estricta. Y entonces los envía a la peor zona de la cárcel y los ató de pies y manos como si fueran los peores criminales. Imagínense, pobrecitos. Y todo por unos chismosos y mentirosos. Pues resulta que en ocasiones, ¿qué creen? El evangelio es como una espada de dos filos. Por un lado, es bendición. Y para otros, todo lo contrario. Incluso puede traer problemas a los mensajeros, como en este caso, Pablo y Silas. Pero nada detiene el avance del evangelio. ¿Están listos para el siguiente capítulo? El episodio 2. Un terremoto. Pues resulta que en esta historia encontramos varios matices. Los detenidos seguramente estaban todos maltrechos después de la golpiza que les propinaron. Y luego pues ya tenían unas cuantas horitas ahí en su tormento. ¿Dónde estaban? En la zona más apestosa, oscura, lúgubre de la prisión. Pero estando ahí, Pablo y Silas, probablemente en ese instante pudieron recordar la bendición de Lidia y su familia entregándose a Cristo y bautizándose. Probablemente podían recordar el rostro de libertad de la jovencita poseída y adivina. Yo creo que eso podía menguar el dolor que ellos estaban sintiendo. Y ya para eso de la medianoche, pues Pablo y Silas comienzan a alabar a Dios con cantos, oraciones, ahí en la cárcel. Dice el pasaje que los otros presos escuchaban las alabanzas. Ya me imagino sus caras al oír las oraciones y los cantos. En esas estaban cuando un terrible terremoto sacude la prisión hasta sus cimientos. Las puertas se abren, las cadenas de los presos caen y entonces el carcelero, que estaba dormidito, despierta y ve el desastre. Cree que los presos se escaparon y de pronto él puede ver las consecuencias que esto significaba para él y su familia. Siendo servidor del Imperio Romano y responsable de la prisión, sabía lo que le venía encima. Y en ese instante dice,
primero muerto que cadáver, y decide quitarse la vida. ¿Saben? Cuando Dios está trabajando su plan en esta tierra, no hay límites, no hay barreras, no hay nada que detenga a sus siervos. La alabanza transforma la tragedia en bendición. Gloria a Dios. La alabanza transforma la tragedia en bendición. Nuestra historia llega al capítulo número 3. Y este es el capítulo de la salvación. Episodio 3. Salvación. En medio de la confusión del momento, del terremoto, las puertas abiertas, los apóstoles cantando y todo eso, Pablo entonces, con esa percepción espiritual, ve una oportunidad. También él sabe las consecuencias que puede enfrentar el carcelero. Y entonces, él entiende por qué se quiere suicidar. Y entonces Pablo lo detiene en sus intenciones de quitarse la vida. Yo hasta me lo imagino allí con los grilletes y haciendo así. ¡No lo hagas! ¡Estamos aquí! Así exclamó el apóstol Pablo. El carcelero, ya me imagino la sorpresa, verifica la situación y le pregunta a los apóstoles, a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esta pregunta a mí me da la impresión de que este hombre había escuchado algo más acerca del Evangelio. Probablemente Pablo y Silas habían tenido una entrevista con él o algo, y lo primero que hicieron fue compartirle el Evangelio. A tal modo que este amigo estaba listo para recibir la palabra de Dios. Yo me imagino que mucha gente hoy en día tiene la misma pregunta acá en su corazón. Sobre todo personas que están pasando por circunstancias difíciles, que han tenido alguna pérdida, quizás perdieron la esperanza, la salud o algo muy, muy preciado. Y ahí, en ese preciso momento, hay una respuesta. Yo me pregunto, si como personas, como cristianos, como iglesia, ¿estamos escuchando el clamor de la gente? ¿Estamos dispuestos a ver y a escuchar a la gente que vive sin Cristo? Hermanos, es tiempo de hablar, de ser mensajeros del Evangelio. Así estemos pasando situaciones del cocol, como en este caso Pablo y Silas, siempre nuestra respuesta es: Jesús es el Señor. Saben, hermanos, la salvación está cerca de nuestros labios y del corazón de las personas. Pero esto nos lleva al cuarto episodio. ¿Están listos? Iglesia del Centro MX, somos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. El episodio 4. Gran final. Este es el gran final. Oigan, yo ya esperaba este instante. Pues Pablo y Silas, mensajeros comprometidos con el Evangelio, le dan una respuesta que miles hemos escuchado y que millones hemos experimentado. La respuesta de los apóstoles fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo
tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Has creído en el Señor Jesús? ¿Le has entregado tu vida? Cree en Él. Y Dios va a proveer salvación para ti y para tu familia, para tu casa. Si no le has entregado tu vida a Cristo, pídele perdón. Dile, Señor, perdona mis pecados. Entra en mi vida y cámbiame. Creo que Jesús murió por mí y ahora yo lo acepto como mi Salvador y como mi Señor. Amén. Tan simple, tan sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este mensaje tan sencillo cambia la vida, cambia el destino de la gente. Tú y yo tenemos el mensaje, lo hemos vivido. Hay que compartirlo. Pablo y Silas, sigue diciendo la historia, le compartieron la palabra de Dios al carcelero junto con toda su familia. El carcelero entonces les curó sus heridas y además se bautizó junto con toda su familia. Esa casa se iluminó. Los apóstoles fueron la luz que llenó esa casa. Compartieron después una rica cena y la felicidad de haber creído en Dios. ¡Qué historia tan preciosa, maravillosa y además motivante! Mis amados hermanos de la Iglesia del Centro MX, este relato nos enseña muchas cosas más, pero sobre todo lo importante de compartir el Evangelio. Te quiero animar. Habla de Jesús. Hay mucha gente a tu alrededor que está lista para recibir a Jesús como su Salvador. Dedica tu vida para iluminar la vida de mucha gente más. Comparte esta luz. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Éramos como el carcelero, o como Lidia, o como esta jovencita, sin Dios y sin esperanza. Pero igual que ellos, ahora somos salvos. Ayúdanos a ser como Pablo y Silas, una luz en la oscuridad. Danos valor para compartir el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues podríamos comenzar por compartir el Evangelio con alguien muy cercano, alguien con quien convivimos y necesita de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Pues mis amados hermanos, llegamos al final de esta reunión virtual de la Iglesia del Centro MX. Somos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. Los quiero animar a orar por la apertura de nuestro templo. Que Dios nos dirija, que Dios nos ayude con los recursos para poder limpiar y acondicionar las instalaciones. No sabemos cuándo será esto, pero me parece que debemos seguir orando por todo esto. ¿Me ayudarían a hacerlo? ¡Qué bueno! Muy bien, pues mis hermanitos, mis hermanitas, qué bendición estar aquí con ustedes. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal Dani Velas de YouTube. Visítenlo. Ahí están todos los mensajes, todos los videos
que hemos hecho durante este tiempo. Y suscríbanse, por favor. Vamos a hacer esto esta semana. Y finalmente, pues reciban un fuerte abrazo. Mi esposa y yo les mandamos un saludo, los amamos y los extrañamos. Oren por nosotros, por favor. Y que la bendición de nuestro Dios los acompañe esta semana y siempre. Amados hermanos, hasta pronto. Bendiciones. Amén.